Hola, bienvenidos a nuestra nueva inmersión profunda. Hola a todos. Prepárense, porque hoy nos adentramos en la historia de México, Sí, a través de una colección increíble de fuentes primarias. es realmente asombroso lo que tenemos aquí. Cartas, decretos, relatos de batallas. Incluso reflexiones personales. Es como abrir una ventana directa al pasado, ¿verdad? Totalmente. Abarcan varios siglos, Desde el movimiento de independencia hasta el siglo XX. permitiéndonos comprender cómo se fue moldeando la nación mexicana. Desde la perspectiva de quienes lo vivieron. Imagínate, tenemos un relato de la batalla de Calderón, Ah, sí. tan vívido que casi podemos sentir la tensión del momento. Ese relato nos permite analizar las decisiones tácticas y plantearnos escenarios hipotéticos. ¿Verdad? ¿Te imaginas qué hubiera sucedido si Allende hubiese tenido más peso en la toma de decisiones? Uf, quién sabe cómo habría cambiado el curso de la historia. Pero más allá de las grandes batallas, Claro. lo que me ha impactado son las historias individuales. Ah, sí. Como la de Luisa Martínez. Cuéntame más sobre ella. Una comerciante que a simple vista podrías pensar que llevaba una vida ordinaria. Ajá. Pero al leer su historia descubrimos que fue un enlace crucial para los insurgentes, Vaya. arriesgando su vida, incluso enfrentando la posibilidad de ser ejecutada por su lealtad a la causa. Increíble. Y su historia nos lleva a cuestionar la imagen que a veces tenemos de los héroes de la independencia. Es cierto. Luisa nos recuerda que el heroísmo puede tomar muchas formas y que a veces se encuentra en los lugares más inesperados. Totalmente de acuerdo. Su historia también nos invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en el movimiento de independencia, un aspecto que muchas veces no se destaca en los relatos tradicionales. Ellas no fueron simples espectadoras, sino participantes activas, Claro. que arriesgaron todo por la libertad de su nación. Y hablando de visiones, Exacto. las fuentes también revelan las diferentes ideas que surgieron sobre cómo debía ser la nación mexicana después de la independencia. Por un lado. Figuras como el Padre Mier, Sí, quien defendía una constitución basada en las costumbres existentes. buscando una transición más gradual. Y por otro lado, Claro. tenemos al Congreso de Chilpancingo, Ajá. con una postura más radical, Inspirada en el liberalismo europeo. que proponía una ruptura más drástica con el pasado colonial. Exacto. Y este debate entre tradición y modernidad, entre adaptar lo existente o crear algo completamente nuevo, Oh. no solo influyó en la construcción del sistema político, sino que también impactó en la forma en que se fue forjando la identidad nacional. Es fascinante cómo estas ideas, que en principio podrían parecer abstractas, terminan teniendo un impacto real en la vida de las personas. Claro, porque al final se trata de definir quién pertenece a esta nueva nación, qué valores la definen y cómo se organiza la sociedad. Y en medio de este debate encontramos voces como la de Castillo Velasco, Ah, sí. que cuestionaban si las reformas propuestas realmente estaban atendiendo las necesidades del pueblo. Recuerdo su discurso, en el que desafiaba a sus colegas a ir más allá de la organización meramente política y a enfocarse en las necesidades sociales apremiantes, como la pobreza y la desigualdad. Sin duda. Y lo interesante es que ese discurso conecta con temas que encontramos a lo largo de las fuentes, como la justicia social y la reforma agraria. Que se convertirían en banderas de lucha en las futuras revoluciones. Es decir, Ajá. que estos debates del siglo XIX sentaron las bases para muchos de los conflictos y transformaciones que vendrían después. Exactamente. Y aunque las grandes figuras y eventos políticos son importantes, las fuentes también nos revelan historias de la vida cotidiana, Como por ejemplo. que a menudo pasan desapercibidas. Como por ejemplo. El caso de las monjas que, en medio de la agitación del siglo XIX, luchaban por mantener las finanzas de su convento a flote. Un claro ejemplo de cómo las grandes fuerzas históricas impactan en las vidas de las personas, incluso en aquellos espacios que podríamos considerar apartados de la política. Claro, porque al final todos, desde las figuras más prominentes hasta la gente común, Sí. se ven afectados por las decisiones que se toman a nivel nacional. Y esas decisiones muchas veces están relacionadas con la economía. Exacto. Y las fuentes nos muestran cómo la economía no es algo abstracto, Claro. sino que tiene un impacto directo en la vida de las personas. Por ejemplo, encontramos información sobre los préstamos forzosos que el gobierno les exigía a la Iglesia en el siglo XIX. Sin duda. Y este tipo de medidas nos hablan de las complejas relaciones entre la Iglesia y el Estado en el México del siglo XIX. Un tema que, por cierto, nos lleva a una historia mucho más oscura. ¿Recuerdas el relato de John Kenneth Turner sobre las prácticas laborales similares a la esclavitud en Valle Nacional a principios del siglo XX? Sí, un relato impactante, que nos recuerda que el progreso económico a veces tiene un costo humano muy alto.
y que nos obliga a reflexionar sobre la explotación, la desigualdad y las consecuencias de ciertos modelos económicos. Es increíble cómo las fuentes nos permiten conectar diferentes momentos históricos, ¿no? Totalmente. Y al adentrarnos en el siglo XX, encontramos un nuevo capítulo en la historia de México. La Revolución. La Revolución. Y a través de los planes y proclamaciones de la época, podemos ver cómo fueron evolucionando los objetivos de los diferentes grupos revolucionarios. Por ejemplo, el plan de San Luis Potosí, con el que Madero llamaba a la rebelión, Ajá. se centraba en la restitución del orden constitucional y la convocatoria a elecciones libres. Mientras que el plan de Ayala, promulgado por Zapata, planteaba una reforma agraria mucho más profunda, con la restitución de tierras a las comunidades indígenas. Dos visiones de la revolución que, aunque compartían el objetivo de derrocar a la dictadura, Sí. tenían enfoques muy diferentes sobre cómo debía ser el México del futuro. Exacto. Y es importante recordar que la revolución no fue un movimiento homogéneo, sino que estaba formado por diferentes facciones con ideas y objetivos propios. Y en medio de esa lucha por el poder, Sí. encontramos también la historia de Hermila Galindo. Una mujer que no solo luchó por los derechos de las mujeres, sino que también ocupó cargos importantes en el gobierno de Carranza. Una figura inspiradora que nos recuerda que la revolución también se trataba de ampliar los derechos y la participación ciudadana, y su lucha por la inclusión y la igualdad sigue resonando en la actualidad. Totalmente. Y hablando de luchas, ¿te parece si nos adentramos ahora en un periodo particularmente convulso de la historia de México? Claro, La década de 1960. me parece perfecto. En esa década encontramos el movimiento estudiantil del 68, Así. un movimiento que comenzó con demandas Ajá. específicas del sector educativo, Claro. pero que rápidamente se convirtió en un símbolo de la lucha por la democracia y la libertad de expresión. Un movimiento que lamentablemente culminó con la masacre de Tlatelolco. Sí. Un evento que marcó profundamente a la sociedad mexicana. Un evento que sigue siendo objeto de debate e investigación hasta el día de hoy y que nos recuerda el alto precio que a veces se paga por la libertad. Es cierto. Y a pesar de la tragedia, el movimiento estudiantil del 68 dejó un legado de lucha y resistencia que inspiró a otros movimientos sociales en las décadas siguientes. Y hablando de legados, la década de 1980 nos presenta un panorama complejo, marcado por una profunda crisis económica. Una crisis que sin duda impactó la vida de todos los mexicanos. Recuerdo haber leído sobre la crisis de la deuda externa, la inflación descontrolada y la devaluación del peso. ¿Cómo se reflejó esto en las fuentes que estamos analizando? Bueno, encontramos testimonios de cómo la crisis afectó a distintos sectores de la sociedad, desde empresarios que vieron sus negocios tambalear hasta familias que luchaban por llegar a fin de mes. La incertidumbre y el malestar social fueron palpables en estos años. Y en medio de esta crisis económica, también surge con fuerza la lucha por la democratización del país, ¿cierto? Así es, la creciente oposición al régimen del PRI, que había gobernado México durante décadas, se hizo cada vez más evidente. Las fuentes nos muestran el surgimiento de nuevos partidos políticos y movimientos sociales que exigían un cambio en el sistema. Es interesante cómo incluso en momentos de crisis económica, la gente no abandona la lucha por sus derechos y por un sistema político más justo. Exacto. Y esta lucha culminaría con la transición a la democracia en la década de 1990. Sí. Un proceso complejo Ajá. y gradual, pero que sin duda marcó un hito en la historia de México. Un hito que abre un nuevo capítulo lleno de desafíos y oportunidades. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre el México del siglo XXI? Bueno, el siglo XXI nos presenta un México inmerso en la globalización, Ajá. en plena revolución tecnológica y con cambios demográficos significativos. Bueno. Las fuentes reflejan cómo estos factores han transformado la sociedad mexicana de manera profunda. Es decir, que si bien la transición a la democracia marcó un cambio importante, los desafíos para México no terminaron ahí. Exactamente. Las fuentes nos muestran que persisten viejos problemas como la desigualdad, la pobreza y la violencia. Y a la vez se observa una sociedad civil más activa, participativa y crítica. Es como si el siglo XXI presentara una especie de paradoja, avances y retos que se entrelazan de manera compleja. Y en medio de esta complejidad también surge la pregunta por la identidad mexicana. ¿Qué significa ser mexicano en el siglo XXI? ¿Cuáles son los elementos que nos unen como nación en un mundo cada vez más globalizado? Una pregunta que ha estado presente a lo largo de la historia de México. No, Claro. desde la época colonial hasta nuestros días, la búsqueda de la identidad nacional ha sido un tema recurrente. Sin duda. Y las fuentes nos muestran cómo esta búsqueda se ha expresado a través de la cultura, el arte, la literatura y los debates políticos y sociales. Es decir, que la identidad mexicana no es algo estático, No, sino que se va construyendo y redefiniendo a lo largo del tiempo. exacto.
Y las fuentes primarias nos permiten ser testigos de este proceso dinámico, de cómo los mexicanos han ido construyendo su propia narrativa a través de los siglos. Hablando de narrativas, me ha llamado la atención cómo las fuentes revelan la importancia de la cultura y las artes en la construcción de la identidad nacional. Claro, la literatura, la música, la pintura, todas estas expresiones artísticas han servido como un espejo para reflejar las tensiones, los sueños y las transformaciones de la sociedad mexicana. Por ejemplo, encontramos la figura de Guillermo Prieto, Sí. un poeta que supo capturar la esencia del México del siglo XIX con sus versos satíricos y románticos. Al leerlo, uno se siente transportado a esa época. Mira. Totalmente. Y ya en el siglo XX, el muralismo mexicano surge como una poderosa herramienta de expresión plasmando en grandes obras la historia, las luchas y los anhelos del pueblo mexicano. Un movimiento que trascendió fronteras y que sigue inspirando a artistas en la actualidad. Exacto. Y a medida que avanzamos en el siglo XX, vemos una explosión de creatividad en la literatura, el cine y la música. Autores como Carlos Fuentes Octavio Paz, Elena Poniatowska, llevaron la literatura mexicana a nuevos niveles de reconocimiento internacional. Y el cine mexicano también vivió una época dorada, Y sí, con directores como Luis Buñuel, Emilio Fernández, Arturo Ripstein, creando obras maestras que exploraban la realidad social y la identidad mexicana. sin duda el cine se convirtió en una ventana para que el mundo conociera las historias y las problemáticas del México moderno. Y la música, por supuesto, no se quedó atrás. Ah, La ranchera, el rock, la cumbia, todos estos géneros conquistaron nuevos públicos, mostrando la vitalidad y la capacidad de adaptación de la cultura mexicana. Es fascinante ver cómo a través de todas estas expresiones artísticas los mexicanos han ido construyendo su propia narrativa, su propia forma de ver el mundo y de entenderse a sí mismos. Y al llegar al siglo XXI nos encontramos con una escena cultural aún más vibrante, diversa, con nuevos creadores que exploran temas y formatos innovadores. Es cierto, el arte y la cultura siguen siendo un espacio de diálogo, de reflexión y de construcción de identidad en el México actual. Y a través de estas expresiones podemos apreciar la riqueza y la complejidad de la historia de este país. Una historia llena de contrastes, de luchas, de momentos oscuros, pero también de una enorme creatividad, resiliencia y una búsqueda constante de justicia y un futuro mejor. Y lo que es realmente fascinante es que a través de las fuentes primarias podemos acercarnos a esta historia desde una perspectiva más humana, más personal. Podemos escuchar las voces de quienes la vivieron, comprender sus motivaciones, sus miedos, sus esperanzas. Es como si las fuentes primarias nos permitieran viajar en el tiempo y ser testigos de primera mano de los eventos que marcaron a México. Exactamente. Al acercarnos a la historia desde esta perspectiva, no solo aprendemos sobre el pasado, sino que también podemos reflexionar sobre el presente y el futuro. Porque al final la historia no es solo un conjunto de fechas y nombres, No. sino un proceso continuo en el que todos estamos involucrados. Y al comprender el pasado, podemos tomar mejores decisiones en el presente y construir un futuro más justo y equitativo para todos. Es cierto. Y creo que lo que hace que esta inversión en la historia de México sea tan fascinante es precisamente eso. La posibilidad de conectar con las experiencias humanas que se esconden detrás de los grandes eventos. Totalmente. Al final, la historia se compone de un sinfín de historias individuales. Claro. Cada una con su propia complejidad y riqueza. Y al explorar estas historias nos damos cuenta de que el pasado no es algo ajeno a nosotros, sino que está profundamente entrelazado con nuestro presente. Exacto. Y al comprender el pasado podemos tener una visión más clara de los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la actualidad. Sin duda, la historia nos proporciona herramientas para analizar críticamente la realidad, para cuestionar las narrativas dominantes y para imaginar futuros posibles. Y hablando de imaginar futuros, me pregunto, ¿qué te llevas de esta inversión en la historia de México? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué preguntas te has planteado? Bueno, me ha impactado la capacidad de los mexicanos para resistir, para adaptarse y para reinventarse a lo largo de la historia. A pesar de las adversidades, siempre han encontrado la forma de seguir adelante, de construir y de crear. Es cierto. Y creo que esa capacidad de resiliencia es una de las grandes lecciones que nos deja la historia de México. Sin duda. Y también me ha hecho reflexionar sobre la importancia de la memoria histórica. Recordar el pasado, no solo para aprender de él, sino también para honrar a quienes nos precedieron y para construir un futuro más justo y equitativo para todos. Totalmente. Y creo que eso es una de las grandes responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Mantener viva la memoria histórica, cuestionar las narrativas simplistas y seguir buscando la verdad por más compleja que sea. Exacto. Y al hacerlo contribuimos a la construcción de una sociedad más crítica, más consciente y más comprometida con la justicia social. Y bueno, creo que con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la historia de México. Ha sido un viaje fascinante. Sí,
lleno de descubrimientos y de reflexiones. Sin duda. Y esperamos que este viaje te haya inspirado a seguir explorando la historia, a seguir cuestionando y a seguir buscando respuestas, porque al final la historia no tiene un punto final, sino que es un proceso continuo en el que todos participamos. Al comprender el pasado, podemos construir un presente y un futuro más justos y equitativos para todos.